Saludos cordiales con todos y todas. Mi nombre es Lorena Tupiza, soy paramédico e instructor en emergencias, seguridad y salud ocupacional. El día de hoy revisaremos un tema sumamente importante denominado como uso del arnés de seguridad. Como sabemos, aquellos trabajadores que se someten a una actividad laboral de riesgo denominada como trabajo en alturas, es indispensable que utilicen este tipo de EPP, ya que el arnés de seguridad forma parte de los elementos de protección personal para el trabajador. De igual manera, es uno de los componentes de un sistema de protección anticaídas, que en sí está conformado por el arnés de seguridad, la eslinga y un punto de anclaje. De igual manera, va a ser utilizado en aquellas actividades como, por ejemplo, terrazas, trabajadores que están en los andamios. De igual manera, aquellos trabajadores que realizan tal vez limpieza hacia las ventanas de los edificios, construcciones, entre otros. De igual manera, puede utilizarse para el rescate, en donde el uso de este arnés de seguridad, ¿cuál va a ser el objetivo principal que debe cumplir? Pues es salvar la vida del trabajador, en pocas palabras, o salvaguardar el bienestar de aquel trabajador o personas que están implicadas en esta labor de alto riesgo como es el trabajo en alturas. Ahora, en cuanto al sistema anticaídas, es necesario que conozcamos los puntos importantes que están conformados con respecto a ello. En primer lugar, vamos a tener el arnés de seguridad, como ya lo habíamos mencionado. De igual manera, el equipo de amarre, que en este caso va a ser una eslinga, se denomina como eslinga. Y por último, este va a estar conectado hacia un punto de anclaje que sea resistente y sobre todo que tenga toda la seguridad necesaria al momento que el trabajador desempeña su actividad laboral. De igual manera, antes de la colocación correcta del arnés de seguridad, es necesario que todos los trabajadores realicen una inspección a su EPP. En este caso, se denomina como inspección informal. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador antes y también después de la jornada laboral deberá revisar los componentes que contiene el arnés. ¿Para qué? Para asegurarse que en realidad la colocación de su EPP es efectiva y con eso disminuir el riesgo al momento de su utilización. De igual manera, ¿cuáles van a ser estos componentes del arnés de seguridad? Acá tenemos las partes metálicas, las reatas, las costuras, las etiquetas del fabricante. Recordemos que el arnés de seguridad o este EPP tan importante está constituido tanto de la parte textil como de la parte metálica. La parte textil, nosotros tenemos que revisarla, que esté sin ningún tipo de hilos, que estén a punto de romperse, que tenga partes quemadas, corrosivas, como acá observamos en la imagen. De igual manera, que las hebillas no estén oxidadas, que las costuras no estén rotas o deslichadas. ¿Sí? Que al momento que nosotros estemos inspeccionando, esto no esté desgastado, torcido, presionado tal vez por algún tipo de herramienta al momento que se almacena como tal el arnés de seguridad. Es decir, que completamente los componentes del arnés estén impecables, estén totalmente acorde a la eficiencia que debe mantenerse al momento que se utiliza como tal este EPP. De igual manera que los puntos de impacto estén correctamente en su lugar, en su puesto, impecables, porque al momento que estos tienen algún tipo de fisura, algún tipo de corte, esto poco a poco va a deteriorar como tal o disminuir la seguridad que le va a brindar este arnés, ¿correcto? Entonces, es indispensable que tanto la parte metálica como la parte textil estén correctamente, perfecto, sin ningún tipo de corrosión, torcedura, partes desgastadas, sueltas, fisuras, o a su vez que las hebillas, sobre todo que son la parte metálica, pues estén oxidadas. ¿Listo? Muy bien.
Ahora, en cuanto a la colocación del arnés de seguridad, una vez que nosotros ya realizamos la inspección informal como trabajadores, ahí sí yo voy a tener la seguridad que puedo colocarme ese arnés porque se encuentra en las condiciones óptimas que yo requiero para realizar mi actividad laboral de trabajos en altura. Perfecto. ¿Cuáles son los puntos específicos a seguir al momento que yo coloco mi arnés de seguridad? Pues aquí tenemos los siguientes. Sujetar el arnés por la hebilla dorsal, es decir, la que tenemos en este punto, ya que al momento que nosotros la sujetamos, permitimos que las reatas y las correas se suelten y con ello observar y sobre todo especificar si es que hay algún tipo de nudo, algún tipo de amarre y con ello tengamos la seguridad de colocarnos el arnés. De igual manera, poner el arnés como si fuese un chaleco, tal cual como el que yo estoy utilizando en este momento. Perfecto. De igual manera, al momento de que nosotros pasamos las dos piernas sobre las consideradas pierneras que se encuentran en la parte inferior del arnés, debemos tener la seguridad que éstas queden totalmente ajustadas, pero no con una presión exagerada o a su vez que esté suelto o esté tal vez demasiado ajustado, como les explico, porque con ello, si es que está demasiado ajustado, va a cortar la circulación y sobre todo va a ser incómodo para el trabajador al momento de desempeñar su labor. O si está demasiado flojo, no va a brindar la total seguridad que yo necesito al momento que me coloco el arnés y que ese sería el objetivo de la utilización de este PP. De igual manera, es importantísimo que nosotros ajustemos las hebillas correctamente, perfecto, tal cual como nosotros observamos en la imagen que les estoy señalando en este momento. Por ejemplo, la hebilla external, es decir, la que se encuentra en la parte del pecho o centro del pecho, en este tipo de arnés debe quedar colocada tal cual al nivel del esternón o del centro del pecho, como lo mencionaba anteriormente. Así como si formase tal cual una H. Perfecto, así como lo observamos en la imagen. De igual manera, observemos, las pierneras están colocadas a la perfección, sin un ajuste exagerado o a su vez que esté demasiado flojo. Una vez que ya nos colocamos totalmente el arnés, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Observarnos por completo si es que hay algún tipo de novedad o alguna hebilla que reste por ajustar o a su vez, miren, debemos ser bastante observativos al momento que ya nos colocamos por completo el arnés, la hebilla dorsal queda a nivel centro de los omóplatos, la hebilla external a nivel centro del pecho, las hebillas de los hombros de igual manera queda al nivel de los hombros y por último los sobrantes de las cintas, pues deberán quedar guardados totalmente para que al momento que se ejerza cualquier tipo de movimiento o a su vez desarrolle la actividad laboral el trabajador, no sea incómodo o se enrede con algún tipo de estructura, herramienta o material que esté utilizando en ese instante. Perfecto. De igual manera, es importantísimo que nosotros comprobemos, como les mencionaba, el ajuste o la presión con la cual yo me estoy colocando ese arnés. ¿Y cómo se comprueba eso? Pues es una técnica sumamente sencilla y utilizada a nivel de los trabajadores que ejercen esta actividad laboral. ¿En qué consiste? En que yo voy a pasar los dedos de mi mano por debajo de las pierneras. ¿Correcto? O las riatas de las pierneras y estos dedos deberán ingresar libremente. Perfecto, porque al momento que no ingresan, imaginémonos que esta como tal es el ajuste a nivel de pierneras y se encuentran de esta manera sin poder ingresar los dedos, ¿qué quiere decir? Que el arnés está demasiado ajustado o de manera exagerada, ejerciendo presión a nivel de las piernas, ¿correcto? Entonces es importante que mis deditos pasen a través, ¿sí? De las pierneras. Muy bien. Y por último, también otra técnica para comprobar que en realidad el arnés está colocado con el ajuste correcto. ¿Cuál va a ser? Que al momento que yo pase mi mano a través de los hombros y quiera tocar la hebilla dorsal, es decir, la que tenemos en la parte posterior
o en el centro de los omóplatos, yo pueda tocarla libremente. Perfecto. Entonces, con ello o estos puntos específicos, comprobamos que el arnés está colocado correctamente. Perfecto, porque si no, más adelante ya vamos a ver cuál sería la consecuencia fatal que podría traer una mala colocación del arnés de seguridad. Con ello, de igual manera, quiero que a continuación retroalimentemos esta colocación del arnés de seguridad a través del siguiente video. Atención, por favor. Con una mano tómalo del anillo dorsal. Con ello harás que se acomode. Desconecta la hebilla del pecho, ponte el arnés como un chaleco y vuelve a conectarla. Ahora las perneras. Una por una, desconectas y vuelves a conectar. Para ajustarlo, empieza con lo largo del arnés, o sea las cintas de los costados. Estas tienen un cruce que debe quedar a la cadera. Ahora las perneras. No hay que apretarlas demasiado, sino permitir la circulación de la sangre. Las cintas de los hombros tienen que estar rectas, dibujando una H, y el ajuste external siempre a la altura del pecho. Una vez ajustado, guarda los excedentes de cintas en los pasacintos. Y por último, verifica con una mano que puedes alcanzar tu anillo dorsal. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo colocarte tu arnés correctamente. Excelente, entonces esa sería la manera efectiva, correcta y óptima de la colocación de su arnés de seguridad. Perfecto. De igual manera, es sumamente importante que nosotros tengamos unos cuidados especiales o le brindemos el mantenimiento óptimo al momento que nosotros como tal utilizamos el arnés de seguridad. De igual forma, cuando retiramos el arnés de seguridad. ¿Por qué? Porque si no le damos estos cuidados especiales poco a poco, va a disminuir el tiempo de vida de este EPP tan importante. Perfecto. Así que vamos a ver los siguientes puntos o revisar los factores que deberíamos tomar en cuenta al momento de brindar estos cuidados especiales. ¿Ok? Primer punto, tenemos no almacenar en conjunto con las demás herramientas, es decir, materiales tal vez incluso que pueden ser demasiado pesados, como una tarraja, una cortadora de baldosa, tal vez martillos, clavos, playos, alicates, entre otras herramientas que probablemente, ¿qué es lo que van a hacer? Con la presión que ejercen sobre el arnés de seguridad, ¿qué es lo que va a provocar? Causar las fisuras, torceduras, doblajes, que fue lo que nosotros ya deberíamos haber observado en la inspección informal. Lo recuerdan en unas láminas anteriores. Entonces, el hecho que nosotros almacenemos o pongamos en el mismo lugar y tengamos un desorden al momento que nosotros terminamos como tal la jornada laboral y colocamos el arnés en conjunto con las demás herramientas que ya les había mencionado en los ejemplares, sobre todo que éstas sean pesadas, que sean cortantes, filosas, punzantes, poco a poco van a ir dañando y deteriorando tanto la parte textil como la parte metálica de su arnés de seguridad. Así que en lo mínimo, por favor, nosotros vamos a realizar este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque va a disminuir como tal ese tiempo de vida de este EPP. De igual manera, es importantísimo que nosotros tengamos esa protección colectiva o incentivemos a la protección colectiva dentro de nuestra empresa o en el conjunto de los trabajadores. ¿Qué querrá decir esta protección colectiva? Que uno de ellos, ¿cuál es? El orden y la limpieza. Si es que yo mantengo en orden como tal todas mis herramientas, todo lo que yo ocupe, equipos y demás al momento que ejerza mi actividad laboral, pues esto va a disminuir el riesgo incluso que usted, a más allá de que se dañe el arnés poco a poco, disminuye el riesgo de cualquier tipo de accidente. ¿Por qué? Porque si es que yo tuviese algo erróneo, por ahí en desorden, tanto el martillo, clavos, playos y demás, ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente ese desorden
Y la no limpieza va a causar que yo al momento que vaya caminando como trabajador y no me di cuenta que X trabajador dejó botados los clavos, yo al momento que estoy caminando pueda pisar esos clavos, pueda pisar el martillo, me tropiece con algún tablón, me tropiece con algún equipo pesado y con ello caiga y provoque algún tipo de accidente que incluso podría ser mortal. Perfecto. Entonces, por favor, voy a recordar que la protección colectiva en este punto, tanto el orden y la limpieza, me garantiza en un alto porcentaje la seguridad y sobre todo la disminución de accidentes laborales. Miren cuán importante es el hecho de almacenar correctamente las herramientas con las cuales yo trabajo. Perfecto. Muy bien. De igual manera, es importantísimo la limpieza y mantenimiento que se da a este EPP, al arnés de seguridad. Entonces, entre ello, nosotros al momento que limpiamos el arnés o lavamos el arnés, es importantísimo que no coloquemos ningún tipo de sustancia química sobre este EPP. ¿Por qué? Porque de igual manera, por sus componentes químicos, como la misma palabra lo menciona, ¿qué es lo que va a hacer? Dañar las reatas, dañar las correas, oxidar las hebillas o las partes metálicas y volvemos a lo mismo. Poco a poco va a ir disminuyendo el tiempo de vida de mi arnés de seguridad. Entre ellos, ¿cuáles son tal vez los que suelen usar de manera errónea a nivel de los trabajadores o que usted no debería colocar o si ha escuchado en algún momento, pues dejar de utilizarlos, como son el tiñer, el alcohol, incluso la gasolina o cualquier de tipo químico en general? Porque existe la creencia tal vez que, bueno, si es que le coloco alcohol o tiñer, va a salir toda la pintura o salpicadura que yo provoqué sobre mi arnés y va a quedar nítido y limpiecito. Pues no es así, en realidad va a provocar un efecto contrario que sería el deterioro tanto de la parte metálica como de la parte textil de su EPP. Perfecto, así que tomar en cuenta estas indicaciones, por favor. De igual manera, es muy importante que nosotros sepamos cómo se realiza entonces la limpieza correcta del arnés de seguridad, que en este caso pues sería el hecho de lavarlo correctamente. Va a ser el siguiente procedimiento. Usted va a tomar una tina llena de agua, agua corriente, agua potable, estaría perfecto. Va a colocar jabón sobre esta agua para causar como tal un agua jabonosa, pero el jabón tampoco debe contener ningún tipo de químico. Puede ser un jabón neutro, se conoce como jabón neutro o existen jabones también que son indicados específicamente para este tipo de EPP que puede conseguirlos en las casas comerciales, ¿no? E incluso donde haya adquirido el arnés, pues pueden proveerle también de este tipo de jabón. Son especiales para los EPP, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tela es especial, el textil es especial, las hebillas también. Si no, pues por lo contrario, puede adquirir como tal un jabón neutro y como lo mencionábamos, regarlo sobre el agua y provocar esa solución jabonosa. Una vez que usted ya obtiene este tipo de solución, ¿qué es lo que va a hacer? Tomar cuidadosamente el arnés y colocarlo dentro de esta solución jabonosa. Dejar reposar sobre 30 minutos. Perfecto, para que absorba como tal la solución y ejerza el cumplimiento o el objetivo que sería la limpieza del arnés. Posterior a ello, puede también usted adicional utilizar un cepillo pero de cerdas suaves, no el cepillo de ropa porque tiene cerdas demasiado duras, sino aquellas que sean flexibles y suaves, como lo explicamos. Podría ser una buena opción tal vez el cepillo de dientes, pero siempre y cuando tenga cerdas suaves. Y ahí sí, quitar como tal o limpiar aquellas zonas que tal vez la solución jabonosa no logró limpiarlas al 100%. Perfecto. Posterior a ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Enjuagar. De igual manera, con agua corriente, por favor. Perfecto. Eso sería lo óptimo que nosotros deberíamos realizar en ese instante. Y ustedes se preguntarán tal vez, ¿y ahora debo secarlo específicamente a los rayos del sol?
Pues no, al momento que usted expone directamente a los rayos del sol y tal vez tenemos la creencia, no, es que debo secar ese arnés de inmediato o con la precisión más rápida posible y lo colocamos en tremendo sol, ¿verdad? Tal vez a las 12 del día en donde pega demasiado fuerte el sol y usted coloca el arnés en el tendedero para que pueda secarse lo más pronto posible. Pero esto es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque al momento que usted expone directamente a los rayos del sol como tal, ¿qué es lo que va a suceder? Estos rayos van a provocar una sensación quemante y van a causar daño hacia las fibras o costuras de la parte textil del arnés. Y de igual manera, ¿no? Hacia las hebillas también podría causar algún tipo de deterioro o daño. Así que, por favor, en un lugar sombreado, nosotros vamos a colgar el arnés con mucho cuidado, que no esté golpeándose tal vez con alguna otra estructura, y con ello vamos a dejar secar bajo sombra, más no expuesto totalmente a los rayos del sol. ¿Correcto? De esta manera, créanme que nosotros vamos a cuidar y prolongar el tiempo de vida de mi arnés. Es muy importante que tomemos estos cuidados especiales que acabé de mencionar. Perfecto. Y por último, vamos a ver un tipo de situación emergente en donde, como tal, si es que no tenemos el cuidado prudente de haber revisado o realizado una inspección correcta al momento de utilizar el arnés, probablemente cuando usted esté ejerciendo la actividad laboral, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a romper ese arnés, se va a desconectar la hebilla o algún tipo de inconveniente. O a su vez, si es que ustedes no tuvieron el cuidado de colocar bien la eslinga, que como ustedes observaron al inicio de la presentación, era parte del sistema anticaídas, en donde si es que esto no estaba conectado correctamente al arnés, o a su vez ni la eslinga ni el arnés estaban conectados a un punto de anclaje resistente y seguro, lamentablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente ese trabajador caiga hacia el vacío, perfecto. Y es ahí en donde se puede provocar el síndrome del arnés. En este caso vamos a poner una suposición en la cual aquel trabajador estaba colocado correctamente tanto el arnés y la eslinga, pero el punto de anclaje como tal no era el más óptimo. Probablemente en esa situación, lamentablemente, todo el sistema anticaídas no funciona y en esa situación va a caer hacia el vacío el trabajador. Pero a su vez, si es que hubo como tal la colocación correcta de los dispositivos y en sí, ¿existe algún tipo de inconveniente? El trabajador no observó, tal vez que ya estaba cerca del filo de la terraza, imaginémonos, del filo del andamio, o a su vez no se dio cuenta en qué lugar estaba de pie o estaba parado realizando la actividad laboral y por A o B situación cayó hacia el vacío. ¿Qué es lo que va a suceder? A esto se denomina como el síndrome del arnés. Perfecto. ¿Cuál consiste en qué? Trauma por suspensión, es decir, que queda colgado, queda suspendido totalmente hacia el vacío, ¿sí? Tal cual como ustedes observan en la imagen. ¿Sujeto por qué? Por la cuerda de su arnés. En este caso, pues la sling estaba conectada hacia la hebilla D o la hebilla dorsal, pero como ustedes observan, como quedó suspendido tal cual, ¿qué posición va a adoptar este trabajador? Una posición inerte, ¿sí? Es decir, que en pocas palabras va a quedar colgado. Perfecto. Ahora, es importante que nosotros ampliemos nuestro conocimiento o de igual manera conozcamos acerca de este síndrome del arnés, porque como ustedes saben, las emergencias no catalogan el lugar o la hora. Ocurren al momento que nosotros menos lo esperamos y es muy importante que nosotros incluso estemos preparados para este tipo de situaciones. Perfecto. Entonces, nosotros debemos reconocer cuando mi compañero de trabajo, o en este caso ya no se denomina como trabajador, sino como paciente, ya que va a desarrollar
una serie de síntomas que me hacen dar como tal cuenta a mí o verificar en realidad que mi paciente en este caso está atravesando por el síndrome del arnés. Y solo observando esta imagen que está colocado tal cual su EPP, en este caso el arnés, nosotros ya comprobamos e identificamos que ese paciente está atravesando por esta situación. Sumado a los siguientes síntomas, ¿ok? Vamos a revisarlos en este instante. ¿Cómo es? Parestesia. ¿Qué querrá decir? Que el trabajador al momento que queda suspendido al vacío, como ustedes observan también en esta imagen, ¿qué es lo que va a suceder? Por el apretón como tal o el ajuste que va a ejercer el arnés hacia su cuerpo, y la posición inerte, como ustedes la vieron, es decir, que quede en una sola posición por un tiempo determinado hasta que pueda ser rescatado, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a sentir sus músculos entumecidos, tal cual como cuando nosotros estamos tal vez frente al computador o estamos ya acostados en nuestra cama y adoptamos una sola posición durante mucho tiempo y sentimos como incluso ya las extremidades van a calambrarse, tal cual esa sensación de entumecimiento va a sentir ese trabajador. Perfecto, al momento que queda suspendido de esa manera. Náuseas, de igual manera, recordemos que poco a poco, por la inefectiva circulación o transporte sanguíneo, o como tal, ustedes saben que la sangre lleva oxígeno, poco a poco los órganos van a verse afectados, en este caso provocando náuseas, taquicardia de igual manera, porque el corazón lo que quiere en ese momento es captar la mayor cantidad de oxígeno y es su respuesta provocar una taquicardia o un aumento de los latidos del corazón. Dolor intenso, por supuesto, observemos cómo lamentablemente, al momento que se atraviesa este síndrome del arnés, una situación emergente, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que sucede? Ese ajuste como tal hacia todo el cuerpo o las partes específicas en donde están colocadas las riatas y correas del arnés van a provocar un dolor considerable en el paciente, sensación de asfixia, porque está provocando ese ajuste total al momento que queda suspendido al vacío y no puede respirar con normalidad. Se le dificulta. De igual manera, contracciones incontrolables, como les dije, los músculos se ven meramente afectados. Hipotensión, una baja a nivel de su presión arterial. Recordemos o retroalimentemos, como les había dicho, al momento que existe este tipo de situación, lamentablemente los órganos poco a poco van afectándose y con ello también por la circulación inefectiva a causa de ese ajuste del arnés puede provocar también una hipotensión o una baja de la presión arterial. Y por último, tenemos la disminución del nivel de conciencia, que entre más tiempo el paciente quede suspendido, ¿qué es lo que va a suceder? Poco a poco va deteriorándose su nivel de conciencia o disminuyendo. Perfecto, hasta el punto de quedar lamentablemente inconsciente. ¿Ok? Entonces, debemos tomar en cuenta también el riesgo al cual nosotros nos sometemos si es que no existe como tal el cuidado necesario al momento que nosotros ejercemos las actividades laborales. En la mayoría de veces, créanme que los accidentes, ¿por qué suceden? Por la falta de prevención, por el mantenimiento incorrecto de los EPP o a su vez por el exceso de confianza de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de casos en X empresa, por ejemplo, suelen mencionar, no, es que aquí ya tenemos 10 años o 15 años de trayectoria y nunca se ha caído un trabajador, nunca hemos tenido ningún tipo de accidente, pero ojo, ese nunca puede volverse reversible y que usted tenga como tal algún tipo de emergencia o accidente laboral. ¿Por qué? Por el exceso de confianza de haber dicho que jamás en su vida en la empresa haya sucedido algún accidente, pero oh sorpresa, como les había mencionado al inicio, las emergencias pueden ocurrir en el momento y en el lugar menos esperado. Así que, por favor, como dice la conocida frase, si malo es desconfiar, créanme
que aún peor es confiarse demasiado y sobre todo en este aspecto laboral y un trabajo de riesgo como lo es el trabajo en alturas. Perfecto. Así que para ello, si en tal caso o por A o B su situación ustedes atravesaran por esta emergencia como es el síndrome del arnés, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese punto inmediatamente? Ya reconocer signos y síntomas del paciente, pero a su vez, si es que existe algún tipo de capacitación dentro de los trabajadores y hayan o existan rescatistas de alturas, pues podríamos proceder a ayudar inmediatamente a ese trabajador, pero si usted, ojo, si usted no está capacitado para brindar el auxilio necesario o el rescate al momento que sucede este tipo de situación o no tiene la capacitación, por favor, no se arriesgue a subirse y a querer bajarle a ese trabajador, porque si ya tenemos un paciente con síndrome del arnés, o que quedó suspendido hacia el vacío. Si usted improvisa en ese momento, y lo pongo entre comillas, improvisa el hecho de rescatar a esta persona, puede que ahora ya no sea solo un paciente, aquel que está atravesando el síndrome del arnés, sino con usted por tratar, lamentablemente, y aunque suene crudo, por tratar de salvar a su compañero de trabajo, puede provocar que usted también se convierta en un nuevo paciente o tal vez una persona que lamentablemente tuvo una consecuencia mortal al haber querido salvar a ese compañero, que yo sé que ustedes tienen las mejores intenciones, pero no nos arriesguemos. La cuestión de seguridad, salud y rescate no se asemeja simplemente a la improvisación, sino que uno debe tener la capacitación, el conocimiento y sobre todo la habilidad y práctica para hacer un rescate a nivel de las alturas. Perfecto. Así que si es que no existe ninguna persona, lamentablemente, que esté capacitada para este tipo de rescates, ¿qué es lo que vamos a hacer inmediatamente? Pues acudir a personal de socorro especializado. En este caso, va a ser activar la llamada de emergencias al EQ 911. Perfecto. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a solicitar como entidades de socorro? Recordemos que el EQ 911 es una línea de emergencias unificada, es decir, que usted en la misma llamada en simultáneo va a solicitar las entidades de socorro según la necesidad. Por ejemplo, para este tipo de situación del síndrome del arnés, como les había dicho, si es que no hay un grupo de rescate a nivel de la empresa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues llamar a personal especializado, que en este caso van a ser los bomberos o cuerpo de bomberos, que ellos tienen como tal los equipos, las escaleras, las cuerdas, las camillas para rescate en alturas. Perfecto. Y de igual manera, como les dije, en simultáneo pueden solicitar la otra entidad de socorro, pues sería aquella que le dé ya atención como tal de primeros auxilios o atención clínica o de prehospitalaria hacia el paciente o trabajador que lamentablemente quedó suspendido, que en este caso sería solicitar una ambulancia. Perfecto. Recordemos también que al momento que nosotros realizamos la llamada, es importante que usted dé información concisa y real, informando todo lo que observó, cómo sucedió y sobre todo los signos y síntomas del paciente, es decir, cómo se encuentra clínicamente en ese momento, el estado del paciente. Perfecto. Y por último, recordar que la llamada hacia el 911 es totalmente gratuita. Perfecto. Muy bien. Con esto concluimos la charla del día de hoy con respecto al uso del arnés de seguridad. Recordemos, la prevención y la capacitación es el enfoque principal para disminuir la tasa de accidentes laborales. Y recuerde también difundir la información que recibió el día de hoy. Es importante compartir el conocimiento. Perfecto. Espero reencontrarme con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias.